hacer, no temeré a ese gigante, me pararé frente a ese monte y no me moveré. Hola mis hermanos, muy buenas noches, Dios les bendiga. Una bendición nuevamente podernos reunir y compartir un poco de la palabra de Dios y entender que cada vez que usted y yo nos unimos a escudriñar la Escritura, es Dios el que nos está hablando. Hoy quiero que veamos algo muy interesante. Hoy quiero que usted y yo veamos esos procesos de Dios. Y vamos a utilizar un salmo muy conocido. De los 150 salmos que encontramos en la Biblia, entendiendo que muchos de ellos son poemas, la mayoría son canciones que se utilizaban allí cuando estaba el templo, o himnos del pueblo judío. Uno de los más conocidos por la iglesia cristiana y no cristiana, porque puedo asegurar que muchos de aquellos que no conocen del Señor o no se congregan en ningún lugar, usted le podría preguntar sobre que le recitara un salmo, y creo que el salmo que le recitaran, o una parte de ese salmo, sería el Salmo 23. Hoy vamos a hablar de ese famoso Salmo 23 que conocemos muy bien, que dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, que en lugares de delicados pastos me hará descansar, que junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice que confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice, tu vara y tu callado me infundan aliento. Y dice el versículo 5, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, y unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, dice la palabra. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Escuche bien, 6 versículos, y uno de los salmos más conocidos, y creo que uno de los más conocidos por David que escribió aproximadamente 73 salmos. Ahora, el Salmo 23 consta de 6 versículos. Ahora, quiero que en esta noche vamos a hacer algo. A esos 6 versículos los vamos a dividir en 3 secciones. Entiéndeme una cosa. Ahora usted dirá, ¿cómo así que, pastor, que vamos a dividir el Salmo 23 que tiene 6 versículos en 3 secciones? ¿Qué es lo que quiere hacer? Ok, antes de que empecemos a dividir estos 6 versículos en 3 secciones, quiero explicarles algo, para los que no saben. Originalmente, la palabra de Dios, la Biblia, no estaba dividida por capítulos y versículos como usted y yo la conocemos. Era una lectura de corrido. No habían títulos, no habían capítulos, no había versículos. Ahora, ¿cómo llega la Biblia a dividirse en capítulos y versículos? Esto lo hicieron con el fin de que a usted y a mí se nos hiciera mucho más fácil poder encontrar un versículo o leerla. Es muy diferente si yo le digo a usted, vamos al Salmo 23, versículo 3, ¿sí? A que yo le diga, por favor, vamos a donde la palabra de Dios dice que confortará mi alma. Y usted dice, ¿confortará mi alma? Yo sé que en su cerebro automáticamente hace... ¿Sí? Pero yo digo el Salmo 23, versículo 3, que dice, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y dice, ahorita sí. Entonces, la palabra de Dios la dividieron en capítulos y en versículos para que usted y a mí se nos hiciera mucho más fácil encontrar y poderla leer. Ahora, ¿cuándo se dividió por capítulos? ¿Saben? Esto lo hizo un hombre llamado Stephen Langton, teólogo y arzobispo de Inglaterra, en el siglo XIII, entre el año 1234 y el año 1242 aproximadamente. Este hombre
es el primer hombre, este arzobispo y teólogo, Stephen Langton, que divide la Biblia por capítulos. Por capítulos. 3 siglos después, Robert Stein, un francés, editor y impresor, sacó el Nuevo Testamento y lo dividió en versículos. Escuche bien, 3 siglos después, aproximadamente en el año 1551, el Nuevo Testamento fue dividido con versículos. Ahora, y nos falta el Antiguo Testamento. Resulta que Robert Einstein se inspiró en que un grupo de judíos ya había dividido el Antiguo Testamento en versículos y solo quedaba el Nuevo Testamento para dividir en versículos. Entonces allí se complementó. Ahora, solo fue hasta el año 1560 que se encontró una Biblia completa dividida por capítulos y versículos en Suiza en el año 1560, y a esa Biblia se le llamó la Biblia de Ginebra, donde se dividió por capítulos y versículos. ¿Qué es lo que quiero hacer yo hoy? Encontramos el Salmo 23, que tiene 6 versículos, pero los vamos a dividir en 3 partes. Ahora, quiero que analicemos algo, porque cuando leía esta parte, algo me llamaba la atención. Y dice que el Salmo 23 consta de 6 versículos. Para los que no saben, los números en la Biblia tienen un significado o simbolizan algo. En este caso, el número 6 simboliza o representa al hombre. ¿Será cómo así que el 6 representa al hombre? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el día sexto fue el día que Dios creó al hombre, Adán y Eva. Por eso es que el número 6 representa al hombre. Por eso cuando usted encuentra que Jesús fue crucificado, Jesús fue colgado en la cruz del madero por causa del hombre, por los pecados del hombre. Jesús va al madero representando al ser humano, muriendo por los pecados del hombre. Jesús no murió por los pecados de los ángeles, Jesús no murió por los pecados de los animales, de ninguna otra persona, sino solo del hombre. Y allí vamos a ver una cosa. Duró 6 horas colgado en el madero. ¡Wow! Usted dirá, ¿y eso dónde lo encuentro? Nunca había escuchado de esto. Pues déjeme decirte que la palabra en Marcos 15:24 dice: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno, dice la palabra. Y el versículo 25 dice: y era la hora tercera cuando lo crucificaron. La hora tercera significa las 9 de la mañana. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo que eran las 9 de la mañana cuando le crucificaron. Y miren lo que dice Mateo 27, 45, 46. Dice: y desde la hora sexta, recuerde, fue crucificado a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana, y dice ahorita que la hora sexta, han pasado 3 horas, son el mediodía, y dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde, cuando el Señor Jesucristo expiró y dijo: consumado es. Ahí está. Si usted hace la cuenta, de 9 a 3 de la tarde encontramos 6 horas. Entonces allí es donde vemos que el número 6 representa al hombre. Y curiosamente encontramos que el Salmo 23 tiene 6 versículos. Entonces vamos a dividir estos versículos de esta manera. Si son 6 versículos y los vamos a dividir en 3 partes, entonces el 1 y el 2 sería la primera parte, 3 y 4, segundo, 5 y 6. Ahora, si decimos que el 6 representa al hombre, vamos a encontrar de qué manera es que el Salmo 23 va a abarcar estas 3 áreas: cuerpo, alma y espíritu. Escuche bien: cuerpo, alma y espíritu. Si usted nunca había escuchado esto, de cuerpo, alma y espíritu, déjeme decirle que usted y yo somos seres tripartitos. ¿Qué significa ser tripartitos? Que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Si usted no lo sabía, eso significa tripartito. ¿Dónde verifico eso? ¿Cómo lo compruebo en la Biblia? Fácil. En Hebreos 4:12
La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas. Allí dice, hace una diferencia. Dice que partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón del hombre. Allí encontramos esta parte. Ahora, en 1 Tesalonicenses 5:23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, oiga, escuche bien, todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, entendiendo que el ser humano es un ser tripartito, ¿sí?, alma, cuerpo y espíritu, vamos a dividir los versículos de esta manera. Ok, no solo vamos a dividir estos 6 versículos en 3 secciones, sino que vamos a ver los procesos de Dios, porque Dios es un Dios de procesos. Normalmente el hombre es un hombre de sucesos. ¿Qué significa esto? Que al hombre le gustan las cosas ya, pero con Dios es de procesos. Entonces, en el Salmo 23 vamos a ver cómo Dios trata con el cuerpo, con el alma y con el espíritu, pero también hace un proceso de oveja a hijo, que por eso titulé esta palabra así, de oveja a hijo. Ok, acompáñenme la palabra del Señor al Salmo 23. Y dice, los 2 primeros versículos, recuerde, los vamos a tomar como parte del cuerpo. Dice así: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Hasta ahí. Entonces, aquí vamos a ver que estos 2 primeros versículos están haciendo referencia hacia el cuerpo, porque dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Otra versión dice nada me falta, ¿sí? Pero en la Reina Valera dice nada me faltará, dice en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esta es la parte del cuerpo que necesita, si analizamos bien, esa parte de la comida y bebida, algo elemental y básico que necesita nuestro cuerpo para sobrevivir: alimento y un poco de agua. Ahora, pero aquí vemos que empieza un proceso, empieza una oveja. Aquí empezamos a ver la oveja, ¿sí? ¿Cómo empezamos usted y yo? Nos hacemos llamar ovejas, que el Señor es nuestro pastor. Por eso dice que Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. En este proceso usted tiene una confianza, porque lo que necesita su cuerpo, el Señor lo suple. Dice que en lugares de delicados pastos comida me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces aquí vemos la parte de la oveja. Aquí lo tremendo es que empezamos como ovejas, y por eso empieza a decir: Jehová es mi pastor, nada me, escuche bien, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Así hacen las ovejas, así es normal. Las ovejas, escuchen esto, necesitan normalmente que el pastor tenga cuidado de ellas. Las ovejas necesitan que el pastor las lleve al lugar de delicados pastos. Tan tremendo es ser oveja que la oveja no hace diferencia entre pasto bueno y pasto malo. La oveja le da lo mismo comer cualquier cosa que se le aparezca. Por eso es que el pastor dice que la tiene que llevar a lugares de delicados pastos. Ahora también dice la parte B del versículo 2 dice: y junto a aguas de reposo me pastoreará. Tiene que llevarlas a aguas tranquilas. La oveja no hace diferencia entre un agua tranquila y la corriente. Normalmente, si una oveja cae a un río, cae a aguas que van con una corriente fuerte, se ahogan. Es como si usted tratara de meterse a un río con 40 sacos de lana. Automáticamente se van a mojar todos y van para el fondo. Eso es lo que le pasa a la oveja. Por eso es que la oveja necesita que el pastor la lleve a aguas de reposo. Entonces allí vemos esta parte del proceso de Dios, donde usted y yo empezamos como oveja.
Señor, ayúdame, bendíceme. Todo es me, como ovejas. Lo único que hacemos es pedir, dame, ayúdame. ¿Lo ven? Esa es la manera que empezamos como ovejas. Es allí donde entramos en ese redil del Señor y nos da esa seguridad. Él nos alimenta, nos da buenos pastos, nos lleva aguas de reposo. Entonces, por eso es que los dos primeros versículos los encontramos como esa parte del cuerpo. Pero empezamos el proceso. Ahora, vamos al versículo 3, porque aquí empieza el proceso. Empezamos como ovejas y vamos a empezar a ver ese proceso de Dios. Cómo Dios quiere llevarnos a un proceso. Oye, Dios no está interesado en que solo te quedes como oveja. No, Dios no solo quiere que te quedes en el confort, en la comodidad donde todo lo tienes. Porque en los primeros dos versículos hay un confort, hay una comodidad. Todo lo tiene. ¿Por qué? Porque el pastor te lo da. Necesitas pastos delicados, Él te lo da. Necesitas agua de reposo, Él te lo da. Allí está. Eso se llama confort. ¿Sí? Pero en el versículo 3 vamos a ver cómo Dios va a empezar a llevar a un proceso a lo que quiere llevarnos a todos. Versículo 3, por favor. Mire lo que dice. Y dice, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ok. El versículo 3 y 4 nos va a hablar de la parte del alma. Escuchen esto. Ahora, ¿qué se encuentra en el alma? Sabemos muy bien que en el alma encontramos lo que son las emociones, la voluntad, los deseos, las pasiones del hombre. Eso se encuentra en el alma. Escuchen, les recuerdo. ¿Qué hay en el alma? Las pasiones, los deseos, la voluntad del hombre. Esta es la parte almática, nuestras emociones, cuando nos afligimos, cuando sentimos tristeza, ¿sí? Esa parte, la parte almática, nuestros pensamientos, nuestros resentimientos, toda esa parte va en la parte del alma. Y aquí es donde Dios va a tratar con la parte del alma del ser humano. Y no solo va a tratar con la parte del alma, sino que va a empezar un proceso para llegar a su propósito. Ahora, dice el versículo 3, confortará mi alma. ¿Qué es confortar? Me encontraba esto. Dice que confortar es dar fuerza y energía a una persona que se ha cansado y se ha debilitado mucho. Dice que dar consuelo y ánimo a una persona para que resista en las dificultades. Dice que es animar, alentar, consolar al que está triste y preocupado. Entonces, por eso es que el Salmo 23, versículo 3 dice, confortará mi alma. Quiere decir que el Señor nos va a alentar, nos va a animar, que aunque estemos cansados, oye, que nos va a dar ese ánimo, ese consuelo para que resistamos en las dificultades. Pero usted dirá, ¿cuáles dificultades? Pues el versículo 4 lo dice, porque dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y acá es donde empieza el proceso. Aquí es donde Dios va a tratar con el alma, pero va a llevarlo a un proceso de oveja a hijo, porque ya se acabó el confort, se acabó de cuidar la oveja, se acabó la parte de ayúdame, ¿sí? Sino que ahora Dios va a tratar con esa parte almática del hombre. Por eso dice, confortará mi alma. ¿Por qué? Porque dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, wow, aunque ande en valle, oiga, ¿en qué momento sacaron a la oveja de su confort, donde todo lo tenía, donde la llevaban a tomar agua reposada, tranquila, a un camino, escúcheme bien, de valle de sombra de muerte? Por eso dice, y dice el versículo 3, dice, y me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Dice, me guiarás en otras versiones dice, me guiarás por camino recto por amor de tu nombre. ¿Qué es esto que Dios saca del confort a la oveja? Le quita sus comodidades y ahora la pone en un camino, le enseña su camino y la hace andar por valle de sombra de muerte. ¿Qué es esto, por favor? Ahora, mire lo que dice Isaías 48, 17.
haciendo referencia al camino. Se lo quiero leer en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice: el Señor tu Salvador, el Santo Dios de Israel, dice esto: yo soy el Señor tu Dios, quien te enseña el bien y te lleva por el camino que debes andar. ¡Wow! Escuchen, yo soy el Señor tu Dios, quien te enseña el bien y te lleva por el camino que debes andar. Por eso es que el versículo 3 dice que me guiará por sendas, por caminos de justicia, por amor a su nombre. ¿Y cuál es ese camino que tenemos que caminar? ¿Y cómo sé qué camino es? Pues su palabra nos da la dirección. ¿Por qué? Porque Proverbios 14:12 también dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por eso es que necesitamos la dirección, y por eso es que usted y yo encontramos la dirección de Dios en su palabra, ese camino, cómo debemos andar, qué dirección tomar, porque probablemente en nuestra imprudencia podemos tomar caminos, pero por eso dice Proverbios 14:12, que caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Entonces necesitamos esa dirección. En Jeremías 6:16, en la Nueva Traducción Viviente, dice: esto dice el Señor: deténgase en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él, vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Escuchen, averigüen por el camino antiguo, por esas sendas de justicia, y hallarán descanso para el alma. Por eso dice el versículo 3: confortará mi alma, me dará aliento, pero por eso me mostrará el camino de justicia, por amor de su nombre. ¡Wow! Esto es tremendo. Ahora vamos al versículo 4. Ahora, el versículo 4 es la parte que ninguna oveja le gusta, porque dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¡Wow! Escúcheme. Entonces, después de Dios mostrar el camino, le lleva a ese proceso. ¿Un camino de qué? De valle de sombra y de muerte. ¡Wow! La oveja lo tenía todo, estaba en el confort, pero ahorita está en un camino de valle de sombra y de muerte. Por eso es que dice: confortará, me dará aliento para los momentos más difíciles. Lo tremendo es que nosotros como iglesia nos acostumbramos, nos acomodamos, estábamos en un confort, todo lo teníamos, todo era muy normal, era fácil, ¿sí? Pero algo pasó y el Señor dice: ok, ahora voy a llevar un proceso, porque dice: y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¡Wow! Porque para muchos este tiempo ha sido un valle de sombra y de muerte. Lo que estamos viviendo, para muchos ha sido el tiempo de tener temor, para muchos es un tiempo de angustia, para muchos ha sido un tiempo de dificultad, para muchos ha sido un tiempo de tribulación, para muchos ha sido un tiempo de proceso de formación. ¿Por qué? Porque estaban en un confort, todo lo tenían, pero ahora el Señor ha sacudido todos los cimientos de todo y está diciendo: oye, pero aunque andes en valle de sombra de muerte, está diciendo el salmista, no temeré. Esa parte almática, esa parte de nuestras emociones, esa parte que afecta, que cuando algo pasa, cuando algo se mueve de lo que estamos acostumbrados, empieza a venir la preocupación, la angustia, los temores, porque yo sé que a muchos en este tiempo ha despertado temores, ha tenido angustia, ansiedad, preocupación, en esa parte almática. ¿Sí? Pero dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¡Wow! El salmista está diciendo: no importa, Señor, no importa. Puede que esté caminando por tiempos de oscuridad. Los tiempos de oscuridad significa eso, que usted no puede ver adelante, no puede qué va a pasar mañana. Para muchos, este es un tiempo de oscuridad, de valle de sombra, porque no pueden saber, entender, no pueden ver con claridad qué va a pasar el día de mañana con todo lo que está pasando alrededor. Pero el salmista tiene una confianza que dice: no temeré.
Oye, no será afectada la parte almática. Mis emociones, mis pensamientos no afectarán mi convicción de quién eres tú. Porque dice, porque tú estarás conmigo. ¡Ja! Esta parte es la parte donde da esa consolación, donde conforta el alma. El entender que aunque andemos en valle de sombra de muerte, Dios está y estará con nosotros. ¡Wow! Ahora, miren lo que dice. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Sabemos muy bien que entre la vara y el callado hay una diferencia. El callado es esa que es para atraer a la oveja. La vara es para corregir. Ahora, como Dios nos está llevando en un proceso, ¿sí? Y nos sacó de esa oveja, de ser de esa oveja, de ¿sí? Del confort, y ahora está tratando con nosotros, y en el valle de sombra de muerte, está llevando a ese proceso a que nuestras emociones, nuestros pensamientos no sean afectados por lo que vemos y por lo que escuchamos, sino que que confortemos nuestra alma por lo que Él ha dicho y la seguridad que está a nuestro lado. Escuche bien, cuando pensamos como oveja, entendemos que la vara y el callado tienen propósito, vuelvo y lo digo, callado, atraer, vara, corregir. Mira, a muchos les gusta mucho esa imagen de ese cuadro donde se ve a Jesús con una oveja aquí cargándola en sus hombros. Todos dicen, ese es el buen pastor, el que cuida de su rebaño, el que la rescata. Ok, seguimos pensando como ovejas. Sí, probablemente usted y yo, en el estar en el valle de sombra y de muerte, eso nos angustie, eso nos llene de temor, ¿sí? Porque ¿sabía usted que cuando una oveja se encuentra en peligro, no tiene la habilidad de salir? Lo único que puede hacer es, ayúdame, sálvame. Es lo único que sabe hacer, ¿sí? Pedir ayuda. Entonces, el pastor va con el callado y la rescata. Usted dirá, eso es lo que necesito, estar a los brazos de Papito Dios, porque ando en valle de sombra de muerte, ando angustiado y necesito que el Señor me consuele. Pero resulta que esa oveja que se salió de su redil y estuvo a punto de irse al abismo, pero que el Señor la rescató con su callado, ahora sigue la vara. Y con la vara corrige. ¿Sabía usted que coge la patica de la oveja, se la pone ahí, y para que la ovejita no se vuelva a saltar del redil, no vuelva a saltar las reglas, coge con la vara y ¡pah! Le quiebra una patica a la oveja? ¿Cómo, pastor? Sí, por eso es que usted encuentra en esa imagen que se la echa al hombro, porque como la oveja tiene la pata quebrada, ya no puede caminar por sí sola, necesita estar a los hombros del pastor. Entonces el mismo pastor le coge su patica, pero con su vara le quiebra su pata por brincona y él mismo la venda, la cura, la consiente y se la echa al hombro hasta que sea sana, hasta que cure esa parte que él mismo quebró. Proceso. Escuche bien esto. Y cuando se cura, la oveja pasa tanto rato, se acostumbra tanto a estar tan pegada al pastor, que ya no quiere volver a salir. Correcto. Eso es la corrección. ¿Por qué? Porque sabe bien, relaciona que cuando vuelva a salir, se dé el redil o de las reglas del pastor, le va a causar dolor. Por eso, ese tiempo que necesitó ser procesada, necesitó ser sana, se acostumbra al pastor y ya nunca más quiere eso. Pero esa es la forma de pensar de una oveja. Como Dios nos está llevando de oveja a hijo en un proceso, escúcheme, quiero leerle el versículo 4, pero en otra versión, en la Nueva Biblia Viva. Mire lo que dice el versículo 4 del Salmo 23. Mire, escuche bien esto. Dice, porque vamos a entender que aquí la vara y el callado no es para esa oveja para traer y para corregir. No,
la vara y el callado acá tiene otro fin porque estamos en un proceso y tratando con esa parte del alma, recuerda. Mire lo que dice. Salmo 4, en la Nueva Biblia Viva, dice: aun cuando atraviese el negro valle de la muerte, no tendré miedo, pues tú irás siempre muy junto a mí. Oye, escuche bien, muy junto a mí. Y acá es la parte que me gusta de esta versión, porque nos va a ayudar a entender la vara y el callado. Dice: tu vara de pastor y tu callado me protegen y me dan seguridad. Wow, escuchen esto es diferente. Porque como ubicas, cuando ves el callado, dice: ok, esto es para traerme, pero sé que la vara me van a dar. Pero cuando estás en el proceso de pasar de oveja a hijo, y estás en ese proceso de Dios que va rumbo hacia propósito eterno, escuchen esto, ¿sí? Cuando ves la vara y el callado, entiendes diferente. Dice por eso dice el salmista: tu vara de pastor y tu callado me protegen y me dan seguridad. ¡Wow! ¿Qué significa esto? ¿Cómo es que puedo ver la vara no como para que me quiebren la pata ni que me corrijan, sino que como estoy en ese proceso de hijo, ya las cosas son diferentes? ¿Cómo es que el callado y la vara ahora me protegen y me dan seguridad? Pues sencillo, porque cuando estamos cruzando ese proceso, cuando fuimos sacados del confort donde todo lo teníamos, ¿sí? El callado lo que hace es acercarnos más. Por eso dice: no tendré miedo, pues tú irás siempre muy junto a mí. Y para que usted y yo vayamos muy cerca del Señor, el Señor extiende su callado y nos trae a Él para darnos seguridad en el valle de sombra de muerte. Pero dice que la vara me protege. La vara ya no es para que te quiebre la pata, la vara es para protegerte en contra de todo aquel que se quiere levantar en contra del propósito de Dios. La vara es para protegerte. Escuche bien, está ese buen pastor que te protege de todos esos lobos, de todos los que te quieren devorar. Y entonces por eso dice que tu vara y tu callado me infundirán aliento, o sea, me da seguridad. ¿Lo ves? ¿Cómo cambia? Cuando dejamos de pensar como ovejas y vamos hacia ese proceso, esa transformación, ¿sí? Y ya esa parte almática ya no está tan sujeta a que si me sacaron del confort, ¿sí? Entonces lloro: ay, es que el Señor no me quiere. No. Si es que ya no hay paso, ya no hay aguas reposadas, ay, el Señor se olvidó, el Señor me abandonó. No. Aquí, cuando estoy en ese proceso de tener identidad como hijo, entiendo que en ese momento, en el valle más oscuro, en el momento más oscuro de mi vida, en el momento donde no puedo entender ni ver qué va a pasar, por lo que la oscuridad no me deja ver, ese valle de sombra de muerte, tengo una seguridad en mi alma que en ese momento el Señor está junto a mí y que nada me puede pasar. ¿Por qué? Porque Él es el que me protege. ¿Lo ves cómo cambia todo? ¿Cómo es de diferente? Ahora vamos al versículo 5 y 6. El versículo 5 y 6. Ahora, los últimos dos versículos de esta parte, de estos 6, que los dividimos en 3, recuerden: 1 y 2, cuerpo, confort, pastos, comida, agua de reposo. 3 y 4, alma, seguridad. Nuestras emociones no se pueden ver afectadas porque vamos en un proceso de ser oveja. Ahora, el versículo 5 y 6 nos habla de un propósito eterno. Escuchen esto. Y esta es la parte que corresponde al espíritu, a nuestro espíritu. Versículos 5 y 6 dicen: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora usted se preguntará: ¿qué es eso de aderezar mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores? Parece un trabalengua, pastor. Ok, vamos a leerla. En la Nueva Biblia Viva dice versículo 5: preparas un banquete para mí en presencia de mis enemigos. Me recibes como invitado
me recibes como invitado tuyo, ungiendo con perfume mi cabeza, y mi copa rebosa de bendiciones. ¡Wow! Quiero explicarle una cosa. ¿Cómo es que Dios nos saca de ser oveja y nos lleva a un suceso para un propósito eterno? Y esta es la parte donde ese proceso ha cumplido su propósito de que usted y yo tengamos identidad de hijos, no de ovejas. No de ovejas. La oveja, recuerde, ayúdame, ¿sí? Lo único que sabe es no más, ¿sí? Pero la identidad de hijo me lleva a esto. Dice, preparas un banquete para mí en presencia de mis enemigos. Escuche bien. No dice que te va a quitar los enemigos, no dice que te va a preparar un gran banquete en presencia de tus enemigos. Y dice, y me recibes como invitado. En la cultura judía, cuando alguien era muy bendecido por Dios, hacía un banquete, invitaba a las personas. El ser invitado a un banquete de estos era un honor. Era un honor compartir esa bendición. Y acá está diciendo, estás preparando un banquete para mí y soy tu invitado. Los judíos tenían la costumbre de que al invitado lo ungían con aceite. Por eso dice, y me estás ungiendo con perfume mi cabeza. ¿Sí? En la Reina Valera dice, y unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Escuche, aquí tiene que tener una identidad de hijo, no de oveja. ¿Sí? La oveja come pasto, la oveja la llevan a tomar agua reposada, pero al hijo lo invitan a un banquete, al hijo lo ungen con aceite, al hijo lo hacen sentar a la mesa para que disfrute la bendición de Dios. Escuche bien, normalmente se utiliza unges mi cabeza con aceite para enseñar que a las ovejas le echan aceite en su cabeza, ¿sí? Para protección. ¿Por qué? Porque muchas moscas vienen y ponen huevos en su cabeza y como ella ni siquiera se las espanta, escuche lo que es una oveja, ¿sí? Necesita que aún le echen aceite para que las moscas no pongan esos huevos y después no se ponga loca y se esté dando cabezazos, ¿sí? Escuche, no piense como oveja, piense como hijo. Dice, soy tu invitado y has preparado un gran banquete y me estás ungiendo con perfume mi cabeza. Y dice, y mi copa está rebosando. Oh, esto es tremendo, ¿sí? Esto es tremendo, porque tienes que tener esa identidad, porque este es el propósito, porque has pasado de ser oveja y te ha llevado el Señor en un proceso, en un proceso, y este es el propósito. ¿Qué propósito? Porque Dios, sus propósitos son siempre eternos. Esta es la parte del espíritu que se conecta con Dios, que tiene la esencia, que anhela las cosas espirituales, las cosas eternas. Y por eso dice que el hijo es invitado ¿a qué? A un banquete. Ahora escuchen esto. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a ver la diferencia entre oveja e hijo. En los dos primeros versículos encontramos que Dios lo tenía en el confort, le daba el pasto y el agua, y lo protegía de todos los lobos que seguían a la oveja, ¿sí? Esos son ser oveja, en el que Dios te protege, te cuida de todo lobo, de todo devorador que te sigue, ¿sí? En el 3 y el 4 encontramos ese valle de sombra de muerte para cruzar, para ser hijo. Pero en el versículo 6 encontramos la identidad de hijo y la bendición de hijo, porque la oveja la cuidan de los lobos que la siguen para que no la devoren, para que las circunstancias no la devoren, porque no sabe defenderse. Pero en el versículo 6 al hijo, escúchenme bien, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¡Wow! Esto es tremendo. Dice, me seguirán.
Eso que cuando eres hijo, cuando tienes identidad de hijo, identidad de reino, oye, las bendiciones te siguen. No tienes que andar detrás aquí, tocando. No, a ver quién te abre. No, las bendiciones te siguen y te van a alcanzar. Eso que la gente dice, oye, tú eres como muy de buenas. Todo lo bueno te pasa a ti. Como que todas las bendiciones te siguen. Pues esa es la identidad, es el propósito eterno. Dice, donde ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso no es nada más y nada menos que eternidad. ¿Lo ves? Propósito de Dios, eternidad. Ahí vemos la diferencia de oveja a ser ¿qué? Hijo. Ahora, quiero enseñar algo para concluir esta reflexión de este día. Todo esto pronto va a pasar. Este valle de sombra de muerte, esta pandemia, esto que estamos viviendo globalmente y que nos ha afectado a todos. Todo esto va a pasar. Pero tenemos que entender que Dios quiere enseñarnos algo. Que por mucho tiempo estuvimos en un confort, muy acomodados, todo lo teníamos ahí. Y que ahora en este valle de sombra de muerte es donde nos hemos dado cuenta que esas cosas que se habían vuelto comunes y que era algo normal para nosotros, hoy que no las podemos tener ni poder hacer, le encontramos el valor. ¿Sí? Así como la oveja cuando fue sacada del confort y fue enviada al valle de sombra de muerte, se dio cuenta de qué bendición era que el pastor cuidara y le diera pastico. Se dio cuenta de qué bendición que el pastor cuidara de ella y le diera agua, le diera de beber en aguas tranquilas. Ahora que está en el valle de sombra de muerte, reconoce todo lo que tenía. Nosotros, muchos en este tiempo, han aprendido a reconocer eso que tenían, eso que vivían tan normal, eso que se habían acostumbrado, eso que habían entrado en un confort. Hoy al no poder salir, al estar limitado, muchos dicen, oye, cómo extraño poder salir a trabajar. Pero antes decían, otra vez, qué pereza ir a ese trabajo, que no quiero ir, otra vez hay que ir a estudiar, mamá. Hoy los niños están cansados de estar encerrados en un computador todo el día. Hoy quieren salir al parque. Hoy muchas cosas que hacíamos común y corriente, que nos habíamos acostumbrados, hoy que se nos fueran quitadas y que andamos en este valle, entendemos qué fue lo que perdimos. Pero escúchenme, porque de esto va a pasar, porque este simplemente es el suceso que nos lleva a un propósito eterno. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a salir? Porque el suceso nos lleva a un propósito, y es que tengamos identidad de hijo y nos comportemos como hijos, que dejes de comportarte como una oveja. Puede ser que cuando pase todo esto, tú sigas como una oveja, y tú sigas pensando como una oveja. ¿Sí? Ahora, pastor, ¿está mal eso? ¿Qué te digo? Voy a decirte que no, porque a pesar de que sigas siendo oveja, el Señor es fiel y misericordioso. Porque mira lo que dice Ezequiel 34, versículo 13 al 14. Yo quiero que usted me acompañe, ¿sí? Allí, Ezequiel 34. Mira, usted dirá, bueno, pastor, yo quiero seguir siendo oveja, ¿sí? Y aún, mira lo que dice la palabra del Señor. Isaías 34, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor: y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, y las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco, y allí dormirán en un buen redil.
y en pasto suculento serán apacentadas sobre los montes de Israel. Y usted dirá, ¡ay, qué palabra tan bonita! Eso es lo que necesitaba, pastor. Ok, si tú quieres seguir como oveja, teniendo identidad de oveja, ok, el Señor dice que te va a traer, que te va a apacentar, que va a haber buenos pastos, que va a haber buen redil. Lo malo de pensar como oveja es que lo que te espera es eso, que sigas en un confort y que nada pase. Y que lo que Dios permitió para un suceso, para llevarte a un propósito eterno, lo único que vas a hacer es que sigas en el confort. Y sí, y allí en el confort dice que te va a traer por la tierra, te va a apacentar, te va a llevar por todos los montes, que vas a tener buenos pastos y que vas a tener un buen redil, un buen lugar donde descansar. Ese es el problema. No esperes más. No esperes más. Cuando este suceso, este valle de sombra que estamos pasando, cuando salimos de esto, pero salimos con la identidad de hijo, identidad del reino, y vamos hacia el propósito eterno, y anhelamos y deseamos eso que alimenta nuestro espíritu, y eso que dice, y en la casa de Jehová moraré por la eternidad. Cuando piensas como hijo, hay algo diferente para ti. Permítame, yo le leo 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, en la PDT, Palabra de Dios para todos. Mira lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. Herencia que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. Yo quiero leerle ese último versículo, porque dice que nos dio una plena esperanza para recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo, herencia que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. ¿Ves la diferencia? ¿Ves lo que hay para oveja y ves lo que hay para hijo? Para la oveja, montes, riberas enteras. Pastos, sí. ¿Te va a apacentar? Sí. ¿Vas a tener un buen lugar donde dormir? Sí. Ok. Pero para el hijo, que tiene identidad de hijo, dice que tiene una herencia de Dios, que no está en los pastos, no está en el mejor establo, no está en un redil, no está, escuche bien, no está acá. Dice que está en los cielos y que no se daña, que no tiene fecha de caducidad. Esa herencia, esa promesa, ¿lo ves? Identidad de hijo. Juan 1:12 dice que a los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, no ovejas. ¿Ves? Aprende a tener identidad. Sí, muy bueno la oveja, muy bueno tener ahí, estar ahí, pero aprende que Dios nos está llevando por un suceso, por este valle de sombra en este tiempo, pero para que tengamos identidad de hijo, porque dice que a los que creyeron y recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos, no ovejas. ¿Ten qué? Identidad, porque hay una herencia en los cielos. Mire lo que dice Romanos 8:17: y si hijos sois, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si hijos sois, herederos de Dios. Mi pregunta en este día es: ¿cómo vas a seguir pensando? ¿Como oveja o como hijo? Salmo 23, 6 versículos, dividido en 3 secciones: alma, cuerpo y espíritu, pero con un proceso. Primero, confort. Segundo, suceso. Tercero, un propósito en lo eterno. ¿Qué quieres? Porque lo que quiere Dios es eternidad. Lo que quiere Dios es espiritual. Hay una herencia en el cielo.
que te está esperando, que no tiene fecha de caducidad, que no se daña, que no se vence y que es para hijos. Dios me les bendiga.